Estudiar en esta mañana en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Aprovecho para comentar pues que el liderazgo la próxima reunión de miembros del próximo año, pues habrá una vez más nominación de ancianos y diáconos. Y la nominación será este próximo 13 de noviembre al 20 de noviembre. Por lo que esta mañana veremos, esta semana y la próxima semana veremos temas relacionados con los ancianos y los diáconos, recordando las responsabilidades y las cualidades de estos servidores delante del Señor. Y la intención es que podamos pues apegarnos a la palabra en cuanto a estas propuestas o nominaciones de ancianos y diáconos, y es por eso que esta mañana y la próxima semana estaremos viendo temas relacionados con el liderazgo de ancianos y diáconos. Y como hemos leído este pasaje, vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4, y permítanme orar, por favor. Padre Santo, Señor, queremos venir ante ti esta mañana pidiendo de tu gracia, Señor, pidiendo de tu misericordia, Dios, y pido que nos ayudes, Señor, a poder estudiar tu palabra, poder ser fieles a ti, poder apegarnos, Señor, a tu voluntad y poder aprender una vez más o recordar cosas que ya hemos sabido antes, Señor, acerca de estos temas de liderazgo, Padre. Te pido que tomes control de ese tiempo, Señor, y ponemos todo en tus manos. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues como les comenté, vamos a ver temas relacionados del liderazgo, y un asunto importante o algo que quisiéramos ver es las responsabilidades de los ancianos y los diáconos, o las cualidades o calificaciones de ancianos y diáconos. Esta semana, con el favor de Dios, estaremos viendo el tema de ancianos, y la próxima semana estaremos viendo el tema de diáconos. Y para antes de entrar en este pasaje, en esta porción de la palabra, pues quisiera recordar el hecho de que el Señor diseñó un plan para su iglesia. El Señor diseñó un plan para salvación, un plan para redención, un plan para edificarnos unos a otros, y un plan para guiar a su iglesia, ¿no? Como podemos observar en la palabra de Dios, la iglesia como tal, o como iglesia, pues se viene dando desde el primer capítulo de los Hechos, donde el Señor derrama su espíritu sobre su pueblo, quienes ahora confían en el Señor y Salvador. Y al principio la iglesia era guiada, era enseñada, instruida a través de los apóstoles, pero cuando los apóstoles pues ya dejaron de estar en esta tierra, en este lugar, ellos dejaron cartas, instrucciones para el modelo de cómo guiar o cómo dirigir las iglesias locales. Ellos iban plantando iglesias de ciudad en ciudad, y podemos ver la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento son del apóstol Pablo, quien mientras veía ciertas situaciones, mientras notaba ciertas circunstancias, mandaba consejos, enviaba exhortaciones, incluso pues regaños, ¿no?, a través de estas cartas. Y estas cartas fueron esparcidas o fueron pasadas de iglesia en iglesia, de manera que con el tiempo se reconocieron como palabra de Dios, y es que tenemos ahora el Nuevo Testamento al día de hoy. Y es en el Nuevo Testamento donde vemos las instrucciones de Dios para su pueblo de cómo guiar o cómo dirigir las iglesias locales. Sabemos que la iglesia la conforman todos los creyentes alrededor del mundo, pero hay iglesias locales, pues somos llamados a congregarnos en una iglesia. Y
el tema de ancianos y diáconos, vemos cómo el Señor habla a su pueblo de cómo deben llevar esta tarea. Y en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, vemos cómo Pedro está exhortando a los ancianos que hay entre las iglesias. Y vemos el versículo 1 de Primera de Pedro 5, dice: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Vemos cómo Pedro empieza a dar ciertos consejos o ciertas responsabilidades a los ancianos. Y es notorio, o notamos pues, que el Señor ha dado ancianos, obispos o pastores a cada iglesia para que guíen a las iglesias locales o los lleven a través de la palabra a Cristo. Y vamos a notar o vamos a ver primero el hecho de que Pedro le habla a quienes, a los ancianos. Y vamos a ver el título o nombre que se le da a estos servidores, que es el de anciano. Si vamos a si observamos, la palabra aquí significa anciano, pero si observamos el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 17. Dice así: desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia, versículo 28, tengan cuidado de sí mismos y de la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre. Y quisiera notar la palabra en el versículo 28, obispos. Esta palabra en el griego viene de una palabra griega que es episcopos, que significa superintendente o supervisor. Y en la antigua sociedad griega la palabra episcopos sirvió para designar un oficio muy conocido. Fue ampliamente utilizada para describir a cualquier funcionario que actuaba como superintendente, director, supervisor, guardián, controlador, inspector o gobernante. La versión griega del Antiguo Testamento, de la Septuaginta, utilizó la misma palabra de forma muy parecida para referirse a varios funcionarios como responsables de reparación del templo, oficiales del ejército, guardianes del templo o líderes que supervisaban el pueblo o encargados del tabernáculo. De manera que la palabra episcopo significa supervisor o todos estos sinónimos que hemos visto. De manera que la palabra episcopos fue usada en el Nuevo Testamento varias veces para referirse a estos líderes de la iglesia. Y un ejemplo que acabamos de ver está aquí en Hechos capítulo 20. Otro ejemplo lo podemos ver en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Esta palabra obispos es la misma palabra episcopos. Y lo mismo es cuando en el libro de 1 Timoteo, cuando se enlistan las características o cualidades de los obispos, se está usando la misma palabra que es episcopo. Y si volvemos al libro de 1 de Pedro, aquí no se nos habla de obispos, sino de ancianos, que es otra palabra
comúnmente para referirse a esta labor. Y si en el libro de 1 de Pedro 5:1 vemos la palabra anciano. En el pasaje que ya leímos de Hechos 20, capítulo 17, también dice otra vez anciano. En el libro de Tito, vamos por favor al libro de Tito, capítulo 1. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esa palabra viene de la palabra presbíteros, que es otra palabra para referirse a los ancianos. Y ahí mismo en el versículo 7 dice: porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Y aquí utiliza la palabra episcopos, que es obispo. De manera pues que vemos estos títulos intercambiables una y otra vez, obispo y anciano, pero para referirse a la misma persona. Y otro título que también vemos es el de pastor, y es el que encontramos otra vez, 1 de Pedro 5, 1 y 2. Dice: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también particularmente de la gloria que ha de ser revelada, versículo 2, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Y otra versión dice: apacentad el rebaño de Dios que está entre ustedes. Como ya leímos en el libro de los Hechos, capítulo 20, exhorta de la misma manera a apacentar o pastorear al pueblo de Dios que está entre cada uno de ellos. Y ese llamado, aquí menciona la palabra obispo, en Hechos menciona también obispo y anciano. Lo que podemos ver aquí entonces es que la palabra obispo, anciano y pastor son tres palabras para referirse a una misma persona, que son los dirigentes de la iglesia. Las funciones principales de los ancianos la vemos en las mismas palabras que estamos viendo aquí. Un obispo es una persona que supervisa o que está observando las cosas, administrando ciertas cosas. Un pastor es una persona que está guiando, que está apacentando, como bien lo dice la Reina Valera. La palabra pastor en el griego original quiere decir guiar o dirigir. Vemos entonces que estos tres términos o estos tres títulos son para la misma persona. Por lo que podemos hablar correctamente a la persona de anciano, hablarle como obispo o hablarle como pastor. Estos tres términos son iguales y habla de la misma persona. Y cada término o cada título nos habla de diferentes responsabilidades o diferentes tareas de estas personas. Vemos por lo tanto que estos títulos son los que se le ha denominado a los dirigentes de la iglesia, a quienes Dios ha escogido para guiar a su pueblo. Y quisiera ver una de las responsabilidades o una de las tareas principales de los ancianos o pastores, que es como la palabra pastor lo dice, es guiar a otros, que es lo que Pedro le exhorta a los ancianos: apacentar, pastorear. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa pastorear? Pues el término lo conocemos o lo obtenemos de la palabra del oficio del pastor, que es un cuidador de ovejas. Pero para ver un poco más amplio este término o esta responsabilidad, quisiera que vayamos al libro de Ezequiel, por favor.
Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, versículo del 1 en adelante. Este es un reclamo de parte del Señor para los pastores. Dice Ezequiel 11:1. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó a la puerta oriental de la casa del Señor, que mira al oriente. Creo que me equivoqué. Es el pasaje en el cual el Señor habla en contra de los pastores que se apacientan a sí mismos. Sí, me equivoqué, hermanos. Es Ezequiel, capítulo 34. Dice así: entonces vino a mí palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con lana, degüellan a la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza, con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Vemos al Señor regañando o dando juicio a aquellos malos pastores que en lugar de cuidar a las ovejas, en lugar de guiarles, en lugar de ver el beneficio de ellas, ven el beneficio de ellos mismos. Dice, ay de los pastores, versículo 2, que se apacientan a sí mismos. Y aquí tiene que ver tanto que están buscando estudiar la palabra para ellos, sino realmente el buscar el beneficio de cada una de las ovejas o de cada una de los miembros de la iglesia. Pero en lugar de ello, utilizan la vida de las ovejas o la vida de los miembros para beneficio propio de ellos mismos. En lugar de apacentar a las ovejas, dice que ellos se apacientan a sí mismos, se comen la grasa, se han vestido con lana y degüellan a la oveja engordada, pero no apacientan al rebaño.
La tarea del pastor es de cuidar a cada una de las ovejas o cuidar a cada uno de los miembros de la iglesia. Pero en lugar de ello, estos pastores buscan el beneficio propio, utilizan la vida de ellos, de las ovejas, para beneficio propio. En lugar de alimentarles y de darles o buscar lo más saludable para ellos, buscan lo que más le conviene a ellos mismos. Por lo tanto, dice el versículo 5, las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento de toda oveja del campo. Se han dispersado. Y mis ovejas andan errantes por los montes y por toda colina. La falta de un pastor, de alguien que guíe a la iglesia, que alguien que guíe a la grey del Señor, como lo menciona en 1 de Pedro, provoca que cada miembro de la iglesia o cada creyente pues ande por un camino diferente en lugar de todos andar por la senda que el pastor le marca a cada uno de ellos. Versículo 7 dice: por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado a mis rebaños. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. El castigo del Señor, el juicio de Dios en contra de los pastores que no velan por sus ovejas, que no buscan el bienestar, la salud de sus ovejas, que no alientan a la oveja descarriada o a la perdida, que no curan de aquella que está enferma. Es grave contra todas aquellas personas que solamente se apacientan a sí mismos. Y el Señor está diciendo que les va a quitar sus ovejas. Y algo que podemos notar aquí, en el versículo 8, dice que las ovejas se han convertido en alimento para las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas. El Señor está hablando de sus pastores. No dice que son falsos pastores o que son personas que se están haciendo pasar por pastores. Son los pastores de Dios. Ellos están haciendo un mal trabajo por no apacentar a las ovejas del Señor. Zacarías capítulo 11. Versículos 15 al 17. Dice así: y me dijo Jehová: toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará la peña, ni curará la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Versículo 17: ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. El juicio de Dios para todos aquellos pastores que no velan por la iglesia o por sus ovejas será grande y será muy importante. El Señor toma mucha importancia por todas aquellas personas que se presentan como pastores, pero que no realmente buscan el bienestar de la iglesia, sino el de ellos propios.
Este es, por lo tanto, un ejemplo de lo que no debe hacer un pastor. Y vemos cómo el Señor toma mucha importancia, toma un gran juicio para con aquellas personas que no hacen la labor a la cual han sido encomendados. El Señor Jesús en el libro de Mateo le dice las mismas palabras a los fariseos cuando no habían cuidado de su pueblo. En el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 36. Mateo 9, 35 al 36 dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesús estaba viendo al pueblo de Israel de la misma manera en que los antiguos líderes de Israel habían fallado en guiar a su pueblo. Vemos que entonces que una de las tareas principales de apacentar o de pastorear a la iglesia de Dios es de alimentar de cada una de ellas. Es de cuidar cuando están enfermos, es de alentar cuando están abatidos, de defender en contra de aquellos que vienen a atacar a cada uno de ellos. A través de la enseñanza de la palabra, a través de la visitación o el preocuparse por cada uno de ellos, buscando cuáles son sus necesidades, va a proteger a ellos y va a también cuidarles de los falsos maestros, de los falsos profetas o aquellas personas que se hacen llamar creyentes y que solamente vienen a buscar su beneficio propio. La tarea del pastor es muy importante, pues es de cuidar la vida espiritual de estas ovejas. No estamos hablando ya de algo físico, sino de la vida espiritual del pueblo de Dios. De manera que los pastores son aquellas personas que Dios ha depuesto para que ellos guíen y guarden a su pueblo. Son un regalo de Dios para su pueblo, para la iglesia. En el libro de Efesios, capítulo 4, Efesios 4:4. Dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Y esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ha ascendido, mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y aquí pastor y maestro es la misma cosa. Una persona que comparte, que enseña la palabra del Señor y que guía a su pueblo. Vemos que entonces los pastores, las personas que dirigen a la iglesia, son regalos de Dios para su pueblo.
¿Para qué? Para que lleguen a una misma fe, a un mismo sentir, un mismo pensar, a una misma propósito de vida, que es el de glorificar al Señor. Dice el versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vemos pues que los pastores, los ancianos, obispos, son personas que el Señor ha puesto en cada iglesia para que ellos guíen al pueblo de Dios, para que ellos les enseñen de la palabra y les sanen, en otras palabras, les alienten o vean el bienestar espiritual de cada uno de ellos. Si volvemos al pasaje original de Primera de Pedro, capítulo 5. Vemos cómo Pedro les exhorta a cada uno de ellos, a los ancianos. Dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como Dios quiere, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Y esta parte de velar es cuidar, supervisar o ver el bienestar de cada uno de ellos. Recordamos que el oficio de pastor era guiar a las ovejas a un lugar en el cual pudieran alimentarse, por el cual pudieran comer buen alimento. Y mientras las ovejas estaban pastando, el pastor estaba velando, estaba observando la condición de cada uno de ellos, cuidando de todas aquellas fieras o aquellas personas que quieran aprovecharse de ellas. Y es lo que el Señor estaba hablando en contra de estos pastores en Ezequiel y Zacarías, que en lugar de alimentarlas a ellas, en lugar de sanarlos, en lugar de buscar que tengan una salud buena, ellos estaban alimentando a ellos mismos. Vemos que entonces una de las responsabilidades o de las tareas del pastor o de los ancianos es de alimentar a la iglesia, alimentar a las ovejas. Y esta es la tarea más importante de un pastor o de un anciano o de un obispo: presentar la palabra de Dios para que ellos puedan ser alimentados correctamente y que puedan tener una buena salud espiritual. La voluntad de Dios al regalar o dar a pastores o obispos a la iglesia es que ellos puedan presentarles la palabra del Señor, que puedan predicar la palabra de Dios. Y esta es la tarea más importante de ellos. Por eso cuando vemos las características o las cualidades entre un pastor o un obispo y un diácono, una de las diferencias es que los pastores o los obispos puedan enseñar la palabra de Dios. La responsabilidad número 1 entonces de los ancianos es de enseñar la palabra. Si vamos a ver el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5. Versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pablo aquí está reconociendo que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar la palabra de Dios.
En el libro de Tito, capítulo 1, versículo 5, como ya leímos, Pablo le exhorta, creo que a Timoteo le dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, como yo te mandé. Un obispo o un anciano debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La responsabilidad entonces de un pastor es de traer semana tras semana ante la iglesia de Dios un banquete espiritual por la cual las ovejas puedan ser alimentadas, alentadas, fortalecidas y buscar una buena salud espiritual de cada uno de ellos. La responsabilidad es de predicar la palabra, no solamente mostrar ciertas cosas, sino estudiar la palabra. Es por eso que los ancianos o los pastores toman tanto tiempo para estudiar la palabra, para comprenderla de una manera correcta y poder enseñarla a la iglesia local. Y en la medida en que los pastores presenten la palabra del Señor, presenten lo que el Señor les habla a través de su palabra, a través de la Biblia, y la medida en que ellos estudien, se preparen y tengan el propósito, la voluntad de, con la ayuda del Señor, presentar la palabra de Dios, será también proporcional a la salud espiritual de la iglesia. El Señor estaba regañando a los pastores que se alimentaban a ellos mismos. El trabajo es de alimentar a la grey, a la iglesia de Dios. Y entre mejor sea la exposición de la palabra, entre mejor se preparen para predicar la palabra, mejor será también la salud espiritual de la iglesia. Sabemos que cada creyente, cada hijo de Dios es responsable por leer la palabra, por tener una relación con el Señor a través de la lectura y de la oración. Pero también es una responsabilidad muy grande y una tarea muy importante de predicar la palabra de Dios semana tras semana para que los hijos de Dios, las ovejas de Dios, puedan tener una salud espiritual. Es por eso que hay seminarios, es por eso que hay tantas conferencias para preparar a hombres que se preparen también a su vez para predicar o exponer la palabra de Dios. Y decía una persona que a veces pensamos que vamos al seminario o gente va al seminario para prepararse y poder ser pastores y predicar la palabra, pero dice el seminario no prepara pastores. Los pastores son hombres llamados por Dios para servir a la iglesia local, para servir al Señor y velar por las ovejas de la iglesia. El seminario te prepara para tener una mejor exposición de la palabra, pero realmente los seminarios no forman pastores. Dios es el que los llama y el seminario es una herramienta para tener un mejor trabajo o para hacer mejor la labor de enseñar la palabra. Pero tenemos que recordar que el llamado es del Señor y la tarea número uno de ellos es predicar la palabra, exponer la voluntad de Dios, no la voluntad de ellos, no la voluntad de sus pensamientos, sino ser fieles a la palabra y a la exposición de ella. Es importante entonces la tarea del pastor, la tarea número uno, la tarea principal es predicar la palabra de Dios. Otra tarea importante es el de proteger a los creyentes. Vamos a volver a leer el libro de Hechos. Versículo 28 y 29. Hechos 20, versículo 28 y 29.
hablando a los ancianos, dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Así como la analogía de un pastor es de alimentar a la iglesia, alimentar a las ovejas, también tomamos la analogía de proteger a todos los creyentes, a los miembros de la iglesia, a las ovejas de Dios. Porque vendrán personas, vendrán doctrinas, vendrán tentaciones de este mundo, filosofías del mundo, que nos harán desviarnos e irnos por otro camino. Pero el pastor está para proteger de todas aquellas cosas que van a atentar contra el bienestar de cada una de las ovejas. La oveja en sí se nos presenta como un animal que es muy torpe, que no se puede defender y que fácilmente se pierde, que fácilmente cae en un hoyo, no se puede salir de ahí, no se puede levantar. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, nos ha enseñado que hay muchos peligros en este mundo, por lo cual los pastores, la tarea de velar por ellos es protegerlos de cualquier peligros de los de afuera y peligros también en los que ellos mismos puedan caer. Dice aquí, el Nuevo Testamento nos ha enseñado que la iglesia se encuentra constantemente en peligros de falsos maestros, peligros de falsa doctrina, peligros de tropezar con lo que nos rodea día con día, incluso peligro de tropezar unos con otros. Los pastores son regalos de Dios, personas que Dios ha llamado y ha puesto en un lugar para protegernos de los peligros que nos puedan hacer desviarnos del camino de la palabra de Dios. No sé si tienen en su mente la imagen del cayado, de la vara con la cual el pastor iba guiando a sus ovejas y tenía la parte de arriba una parte como redonda. Y eso era para jalar a las ovejas cuando iban por un lugar que no es correcto. Ellos los jalaban del cuello y los llevaban por el buen camino. El pastor protege a la oveja que se va del buen camino. El pastor protege a toda aquella fiera que quiera alcanzar a la oveja. Y vemos la historia de David, que él decía que protegía a las ovejas incluso contra osos o contra leones. Las ovejas no se pueden defender y son presa fácil de cualquier enemigo. Por lo tanto, el pastor está ahí para proteger la vida de cada uno de ellos. Peligro externo o peligro interno. Pero hay peligros por todos lados. Y otra tarea es la de dirigir a la iglesia, así como hemos visto la palabra obispo, significa supervisar. Otra tarea principal de los pastores es el de dirigir a la iglesia. Ya hemos leído 1 de Pedro 5, vamos a leer Hechos 11:30. Vamos a leer el versículo 29, dice Hechos 11:29, los discípulos conforme a lo que cada uno tenía determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea y así lo hicieron mandándola a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. 1 Timoteo 4:14.
Dice así: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y el presbiterio es el conjunto de ancianos de las iglesias o de las sinagogas. Santiago 4:14. Santiago 5:14. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y último, Tito 1:7. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Y el hecho entonces vemos que la tarea de dirigir no es nada más supervisar, mandar y que se hagan las cosas, sino buscar el bienestar de cada uno de los creyentes, buscando el bienestar espiritual de ellos, buscando administrar todas las cosas que Dios les ha enmandado. Buscar también administrar al mismo tiempo los bienes que el Señor les ha dado. Buscar también gobernar, dirigir, guiar a la iglesia a través del ejemplo. Y dice aquí, muchas personas piensan que quienes son buenos organizadores o quienes tienen buenas empresas con buenos resultados pueden ser pastores o ancianos, pero esto no debe ser así. Tenemos que recordar que los pastores son hombres puestos por Dios para guiar y dirigir a su pueblo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es un organismo vivo, compuesto por muchos miembros, no es una organización ni una empresa, y por lo tanto la iglesia debe ser tratada como lo que es el cuerpo de Dios. Y en ese sentido, dirigir a la iglesia, dirigir a los miembros, dirigir todas las actividades o lo que se realiza en la vida de la iglesia, no con mano dura como vemos en 1 de Pedro, capítulo 5. Vamos a regresar al pasaje base. La manera en que los ancianos o pastores sirven al Señor o sirven a la vida de la iglesia. Pedro les exhorta en cómo ellos deben de servir al Señor, qué características debe tener el servicio de cada uno de ellos. Y lo vemos en 1 de Pedro 5, dice, versículo 2, que pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente. Y un punto importante aquí es que el pastor o el obispo o el anciano es una persona que Dios ha llamado. Como leímos en el libro de los Hechos, ellos son llamados por Dios, puestos en medio de la iglesia para que pastoreen a cada uno de ellos. Y este llamado o el oficio del pastorado o el obispado debe ser, número uno, un deseo de la persona, pero también un llamado confirmado de parte del Señor. De manera que una característica de los que sirven como pastores, como obispos o ancianos, es que tienen que hacerlo voluntariamente, no por obligación. El pastorado, el obispado es un llamado de Dios que no debe ser impuesto. Una característica de ellos es que tienen un llamado al ministerio, del cual ellos tienen un deseo por servir al Señor, por enseñar la palabra, por pastorear a la iglesia de Dios y por cuidar del rebaño de Dios.
De manera que si no tenemos este llamado, o si somos obligados a hacer esto, no vamos a hacer estas cosas como conviene. Zacarías estaba hablando acerca de los pastores que huyen al ver el peligro. Si una persona está en el pastorado, siendo obligado o forzado a estar ahí, no va a cuidar de la iglesia de Dios, va a ver el peligro y va a huir de este, y no va a hacer lo que él ha sido llamado a hacer por voluntad propia. Vemos cómo David tenía ese amor por sus ovejas, que defendía a cada una de ellas cuando llegaba una fiera, cuando llegaba un animal que buscaba atentar contra ellos. Pero la Biblia nos habla del pastor asalariado que solamente está ahí porque tiene que cumplir con un trabajo, con una carga, pero ve el peligro, viene y se va. Y esto no debe ser así, por eso el obispado, el pastorado debe ser voluntariamente, no por obligación. No podemos obligar a alguien, no se puede forzar a alguien, o incluso si estamos forzados, no debe ser así. El llamado, pues, es del Señor y un deseo también de la persona. Por eso Timoteo dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Debe haber un anhelo de parte de la persona, pero también es un llamado confirmado de parte de Dios. Por eso dice: pastoreen el rebaño de Dios, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Otra característica del servicio de los pastores o de los obispos es que deben hacerlo con un sincero deseo, no por un sueldo. Hay muchas personas o pastores o iglesias que dicen: pues yo quiero ser pastor de esa iglesia porque ahí pagan bien y me va a ir bien, entonces no voy a tener ninguna necesidad. Ese no debe ser la motivación de un pastor o de un obispo, de un anciano, sino debe tener un sincero deseo, un anhelo sincero delante del Señor para servir y proteger a la iglesia y predicar la palabra de Dios fielmente. Si una persona dice que quiere ser pastor, pero quiere ser pastor o obispo porque por el beneficio que va a tener o por el lugar que va a tener, ese no es un llamado fiel delante de Dios. Y aunque Dios nos exhorta, Dios nos habla a través de la palabra que los pastores pueden ser remunerados, ese pago o ese salario no debe ser el objetivo o el propósito por el cual una persona quiera llegar a estar en esa posición. El deseo entonces del pastorado debe ser un llamado interno sincero, confirmado de parte de Dios, no buscando la avaricia del dinero. Versículo 3 de 1 Pedro 5 dice: tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Muchas personas en muchos lugares pues dicen: tenemos que hacer estas cosas de esta manera y lo vamos a hacer así, y no importa lo que tú pienses, no importa lo que tú quieras o lo que tú veas, lo vamos a hacer así, y no recibo consejo ni nada, y forzan o hacen de una manera, tienen señorío sobre la iglesia. Pero esto no debe ser así. Es lo mismo que Ezequiel estaba, el Señor estaba demandando en contra de los malos pastores, que en lugar de apacentar a la grey de Dios, se apacentaban a ellos mismos, teniendo señorío sobre los demás, mostrándose como jefes de la iglesia. Pero eso tampoco debe ser así. Como hemos visto, la iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo, es un organismo vivo.
No es un lugar en el que hay jerarquías y el de arriba manda y pues así se hace y no hay otra opción. No debe ser con señorío, sino que dice cómo, demostrando ser ejemplos del rebaño. Hay una frase dentro de las empresas o de los negocios que dice, o eres líder o eres jefe, ¿no? El líder dice, tienen que hacer así y háganlo. Y el otro dice, les muestra el ejemplo de cómo tienen que hacerlo y dice, síganme. Así como yo lo hago, ustedes también deben hacerlo. Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. De manera que entonces el pastor o el obispo o el anciano es una persona a la que podemos seguir, a la que podemos ir detrás de ellos, viendo su ejemplo en nuestra vida. Y de esa manera nosotros también, siguiendo a Dios porque ellos siguen a Dios. No siguiendo ciegamente porque es el pastor y o es el obispo, tenemos que hacer lo que dice. No, seguirles porque ellos siguen a Dios. De manera entonces que los pastores o los obispos, los ancianos, son un ejemplo de lo que la palabra dice o de una vida piadosa, un ejemplo que podemos seguir. Y como vamos a ver la próxima semana, un pastor no es una persona que nunca peca, que nunca se equivoca. Pero cuando se equivoca, la reacción que tiene, la manera en que se comporta, la manera en que reconoce su pecado, es un ejemplo también para nosotros, para reconocer nuestras faltas. Dios ha dejado muy claro que quienes obran de esta manera, buscando el beneficio personal, siendo duros y ásperos, Dios les quitará esas ovejas, les demandará el cargo que les ha dado. Y un punto importante es que viene en el versículo 3, dice, tampoco teniendo señorío sobre los que les han sido confiados. Esa parte, la iglesia de Dios, los miembros de la iglesia, las ovejas, se les ha sido confiadas a los pastores, a los dirigentes. Así como a un pastor se le confiaba la vida de las ovejas, de manera que ellos confiaban en que iban a guardar de ellas, que les iban a proteger, que les iban a alimentar y buscaban la salud de ellas. El Señor le ha dado a los pastores, a los líderes de la iglesia, les ha confiado a la iglesia, de manera que ellos tienen que guardar de ellas, siendo ejemplo de ellas. Y otro punto, lo vemos en el versículo 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Y vemos entonces que el ser pastor o el obispo o anciano o maestro es una labor, primeramente que el Señor ha llamado, pero también es una obra que Dios recompensa, pues no es cualquier servicio, no es cualquier obra, sino es una obra importante, pues Dios está confiando a estas personas la misma iglesia de Dios, de Él mismo. De manera que el servicio debe ser con temor y temblor, con honra, buscando siempre el bienestar de ellos, de la iglesia. Vamos nuevamente al libro de Hechos 20. Algo que tenemos que recordar, algo que tenemos que tener siempre presente, o que es lo que el Señor ha hecho por su iglesia. Hechos 20, 28. Una vez más, hablando a los pastores o obispos o ancianos, dice, tengan cuidado de sí mismos y de la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios,
la cual Él compró con su propia sangre. Y ese aspecto, ese punto es, el Señor les ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. El Señor les ha hecho obispos. Y la iglesia de Dios no es cualquier grupo de gente, no es un grupo de personas nomás, no es un número, una estadística. Dice aquí, es una iglesia que Él compró con su propia sangre. ¿Qué tan importante o qué tan grande será lo que Dios demande de estos hombres al saber y recordar que están guiando no solamente a un grupo de personas, sino que son almas que el Señor ha comprado con su propia sangre? Y el Señor les ha puesto como obispos en medio de ellos. Dice aquí que de acuerdo a los escritores del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Santiago y otros, los obispos o ancianos protegen a la iglesia de los falsos maestros, exhortan a los santos en la sana doctrina, enseñan, predican, oran por los enfermos y resuelven controversias doctrinales. En términos generales, dirigen, supervisan o vigilan, pastorean y cuidan de la iglesia de Dios. Por consiguiente, es importante que nadie degrade su oficio o usurpe sus deberes y que no se confundan o no se permita que los diáconos piensen que ellos también son obispos o ancianos de la iglesia, dice Alexander Strauch en un libro, El Diácono del Nuevo Testamento. El oficio, la tarea del anciano, del obispo, del pastor, es un oficio con un llamado muy importante. Es una tarea que el Señor ha encargado a cada uno de ellos. Y el Señor demandará a cada uno de ellos la vida la manera en que ellos hayan servido, en que hayan trabajado o que hayan velado por su iglesia. De manera, hermanos, que tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, que si alguien quiere ser pastor, recordar estos puntos, o que si alguien el Señor ha puesto como pastor, o si el Señor te está llamando para ser un pastor, pues tenemos que recordar estas características del llamado, del esfuerzo, del trabajo, que no es una tarea fácil, pero es también una tarea muy importante, pues el Señor, como hemos visto en los pasajes del Antiguo Testamento, si no se realiza de una manera correcta, de la manera en que el Señor lo ha llamado, Él los quitará o les demandará las vidas de esas ovejas. Es una responsabilidad muy grande, pero también es una dicha el poder servir en esta posición para todos aquellos que el Señor ha llamado. Oremos pues, hermanos, por esta iglesia, que el Señor provea más líderes de acuerdo a su palabra, para que sean fieles al llamado de Dios, y que meditemos en estas cosas cuando hemos de proponer ancianos y diáconos. La próxima semana estaremos viendo el tema de diáconos. Pero oremos para que el Señor provea de más líderes que sean fieles a su palabra y fieles al llamado que Dios ha encomendado, hermanos. Oremos. Padre Santo, Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por los líderes que tú has enviado, Señor, pues son regalos tuyos para el beneficio de tu iglesia.
los has enviado, Señor, para cuidar del bienestar espiritual de cada uno de tus hijos, Señor. Obra, Dios, en medio de esta congregación, Señor, y trae más líderes, Señor, o prepara hombres que sean fieles a tu palabra para que puedan cumplir este llamado, Señor. Que no es fácil, Padre, pero es algo en lo cual tú también te gozas, Señor, te alegras al ver hombres que viven conforme a tu palabra, Señor. Obra en medio de esta tu congregación, Señor. Guíanos cada vez más hacia ti. Ayúdanos a llegar a la unidad de la fe, como hemos leído, Señor. Y poder que como iglesia, como cuerpo tuyo, podamos seguir tu palabra, seguir tu voluntad, Señor, no la nuestra, sino poder servirte con alegría, con gozo, Señor, y con amor unos por otros, Padre. Obra, Dios, en medio de tu pueblo y permite, Señor, que podamos ser guiados, enseñados, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo al llamado fiel, Señor, que tú has encomendado, Padre. Te agradecemos por las personas que tú has puesto como líderes y pedimos que obres en ellos para que cada día puedan servirte de una manera más apegados a tu palabra, Señor. Si en algo hemos fallado, poder corregir y poder obedecer tu palabra, tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.